Hola pitagóricos, ¿cómo están? Bienvenidos al triángulo de Gauss. El día de hoy vamos a resolver algunos problemas de proporcionalidad directa. Y para esto es importante que practiquemos aquello que en un video anterior ya analizamos. Si tienes dudas, te dejo el enlace en la parte superior derecha. Solucionemos esta primera situación. En el plano de una ciudad, la escala numérica nos muestra que una calle de 350 metros de longitud mide 2.8 centímetros. Lo que quieren que yo responda es cuánto medirá sobre ese plano otra calle de 200 metros. Lo primero que voy a hacer es identificar aquellos valores conocidos. La calle 1 mide 350 metros. La calle 2 mide 200 metros. También sé que la escala mide 2.8 centímetros. También es importante que recordemos que para encontrar la constante de proporcionalidad tengo que dividir un valor de la magnitud B entre el valor que le corresponde de la magnitud A. Tenemos las calles que se miden en metros y la escala que se mide en centímetros. La primera calle mide 350 metros y tiene una escala de 2.8 centímetros. La segunda calle, que mide 200 metros, no sé cuál es el valor que le corresponde. Y para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a sustituir los valores en la fórmula para encontrar la constante de proporcionalidad. Esto significa que voy a dividir 2.8 centímetros entre 350 metros. Para encontrar el valor que me falta de la magnitud B, lo que voy a hacer es multiplicar el valor que ya conozco de la magnitud A por la constante de proporcionalidad. Me va a quedar de la siguiente manera: 200 por 0.008. Al efectuar mi operación me da como resultado 1.6. Esto significa que ese valor que yo estaba buscando es 1.6 centímetros. Y ahora sí, ya tengo mi resultado y lo voy a escribir en este espacio. 1.6 centímetros, no olvido el referente unitario. Vamos a resolver la segunda situación. En una remodelación, 6 obreros pintan 1.200 metros cuadrados de una pared en una semana. La pregunta es, ¿cuántos obreros se necesitan para pintar 15.600 metros cuadrados en ese mismo tiempo? Voy a identificar mis valores conocidos. Primero, yo sé que tengo una pared que mide 1.200 metros cuadrados. También sé que esa pared fue pintada por 6 obreros. Otro dato que conozco es que tengo una segunda pared que mide 15.600 metros cuadrados. Es muy importante que una vez identificados los elementos, recuerde que como es un problema de proporcionalidad, yo tengo que calcularla dividiendo un valor de la segunda magnitud entre el valor que le corresponde de la primera magnitud. Estos datos los voy a acomodar en esta tabla que tengo aquí a la derecha. En la magnitud A voy a escribir los obreros, sé que ya conozco uno de los datos, y en la magnitud B voy a escribir los metros cuadrados. Por lo tanto, yo determino aquí que tengo 6 obreros y estos 6 obreros pintaron 1.200 metros cuadrados. Otro dato que ya conozco es que se pintarán 15.600 metros cuadrados y necesito saber cuántos obreros podría necesitar para realizar este trabajo. Primero voy a calcular mi constante de proporcionalidad y la voy a hacer dividiendo este dato de la magnitud B entre este dato de la magnitud A, que se corresponden entre sí. Entonces, la constante de proporcionalidad va a ser igual a 1.200 entre 6. Cuando realizo mi operación me queda como resultado 200.
Ya que tengo mi constante de proporcionalidad, si tú recuerdas, cuando me falta un dato de la magnitud A, que es justamente donde está el signo de interrogación, lo que tengo que hacer es dividir el valor de la magnitud B que ya conozco entre la constante de proporcionalidad. Esto hace que al realizar mi operación de 15.600 entre la constante de proporcionalidad, que son 200, me da como resultado 78 obreros. Este dato lo voy a escribir en mi tabla, que es el que corresponde a la magnitud A, y a la vez es el dato que me da como resultado. No olvidemos que el referente unitario en este caso es obreros, y es así como tengo mi resultado. En mi tercera situación voy a leer lo siguiente. Mi Smart TV de 51 pulgadas tiene una equivalencia de 129.5 centímetros. Si estoy interesado en comprar otra televisión para una pared que mide 109.2 centímetros, la pregunta es ¿cuánto tendría que medir en pulgadas esa televisión para que quepa en esta pared? Voy a identificar aquellos datos que me van a permitir solucionar esta situación. Tenemos que hay una televisión que mide 51 pulgadas. También sé que una de las paredes donde está esta televisión mide 129.5 centímetros. También sé que hay una segunda pared que mide 109.2 centímetros. Estos son los datos que conozco. También algo que yo sé es que como voy a encontrar la constante de proporcionalidad, necesito dividir un dato de la magnitud B entre el dato que le corresponde de la magnitud A. Y estos datos yo los voy a acomodar en esta tabla. Esta es mi magnitud B y aquí está mi magnitud A. En la magnitud A lo que voy a escribir es los datos sobre las televisiones, en la cual se nos da en pulgadas. Y en la magnitud B, la medida o las dimensiones de las paredes, que se me da en centímetros. La televisión mide 51 pulgadas en una pared que mide 129.5 centímetros. También sé que una segunda pared mide 109.2 centímetros. Lo que yo desconozco es cuánto tendría que medir una nueva televisión. Lo que voy a hacer ahorita es calcular mi constante de proporcionalidad y la voy a hacer dividiendo los dos datos que tienen correspondencia en esta tabla, que son el primero, 129.5 entre 51. Cuando yo realizo mi operación, me da como resultado 2.54. Esta es mi constante de proporcionalidad. El dato que desconozco lo voy a obtener dividiendo el dato que tengo de la magnitud B entre mi constante de proporcionalidad. Esto significa que voy a dividir 109.2 entre 2.54. Cuando yo realizo mi operación me da como resultado 42.9. Este 42.9 lo voy a escribir en mi tabla porque corresponde a las pulgadas que yo necesitaría para esa nueva televisión. Pulgadas es mi referente unitario. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Pitagóricos, no olviden suscribirse, denle la campanita, denle like. Hasta la próxima.